Las noticias del día. Estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado a la matanza de Rafah. La matanza de Rafah que se produjo en 1956, pero que se produjo también en un día como hoy, un 12 de noviembre. Seguramente, para la mayoría de la gente, la matanza de Rafah será algo desconocido, como es desconocido el hecho de que durante la guerra del año 1956, Israel atacó a Egipto, aprovechando que Egipto era atacado por Francia y Gran Bretaña, y en el curso de ese ataque dio muerte, pues desgraciadamente, a miles de civiles palestinos que no tenían absolutamente culpa de nada. En algunos casos se trataba de prisioneros de guerra, pero en su inmensa mayoría eran civiles y además en un porcentaje muy elevado mujeres y niños. Por supuesto, sobre eso Hollywood no ha hecho ninguna película, no ha habido ninguna serie de televisión y es una de tantas matanzas que se olvidan a lo largo de los años, que se olvidan en la historia, las perpetre quien las perpetre. Pero la realidad es que hay que recordar esto y hay que recordarlo porque hay una serie de cuestiones morales que son ineludibles y que son ineludibles además cuando hace relativamente poco tiempo en términos históricos la humanidad ha vivido dramas como ha podido ser el caso del Holocausto o como han sido otros genocidios. Plantearse hasta dónde puede llegar una acción militar, plantearse el impacto que eso tiene sobre civiles, plantearse el impacto que perpetrar ese tipo de crímenes tiene sobre una sociedad, plantearse hasta qué punto ese es el camino para llegar a una paz justa y duradera o por el contrario es el camino para que cada vez esa paz justa y duradera esté más lejos, son preguntas y cuestiones que hay que reflexionar sobre ellas de manera sincera y de manera veraz. Y no hay nada más que ver lo que ha empeorado el mundo en las últimas décadas. Estamos hablando de los más de 30 años últimos, en los cuales el mundo ha ido cada vez a peor, porque hay gente que cree que puede arreglar todo sembrando la muerte y la destrucción, y las consecuencias han sido al respecto funestas, para darse cuenta de que esto no es un debate meramente filosófico o meramente espiritual. Estamos hablando de realidades muy prácticas. Cuando una sociedad se acostumbra a creer, a justificar, a legitimar que se pueda matar en masa a civiles, cuando una sociedad acaba llegando a la conclusión de que el remedio para cualquier tipo de males es una invasión o una intervención armada con las terribles consecuencias que tenga, cuando una sociedad olvida que no hay ninguna sociedad que se mantenga mucho tiempo si no se basa en unos pilares de carácter moral, esa sociedad va caminando hacia su extinción. Y cuando de pronto se produce esa extinción, entonces ya vienen las lágrimas, los llantos e incluso la negativa a comprender cómo se ha ido yendo por ese camino de degeneración. Y en esos casos, la gente que se alza contra la corriente y que dice que eso no puede ser y que se enfrenta al relato falaz del poder y que muestra cómo la atrocidad es la atrocidad, la perpetre quien la perpetre y tenga por víctima quien tenga por víctima, entonces, cuando sucede eso, son muy pocos los que se atreven a levantar la voz. Luego sí, ya cuando los nazis han sido derrotados, es evidente que no pueden ganar la guerra, se les sienta en el banquillo, entonces sí, ya es muy fácil condenarlos, es muy fácil criticarlos. Pero cuando el poder es un poder que está ahí enfrente, que es, valga la redundancia, poderoso, que puede ejercer presiones y censura, que puede amargar la vida a aquel que se alza contra él, entonces ya la cosa varía. Y sin embargo, una sociedad que no se enfrenta con ese deterioro moral, que no se enfrenta con la corrosión de sus bases éticas, es una sociedad condenada, más tarde o más temprano, y por muy poderoso que pueda ser su ejército. Y al respecto, la historia está llena de ejemplos. Casos como el de Yeshayahu Leibovich, caso como el de los antiguos profetas de Israel, casos como los de Jesús o algunos reformadores son excepciones.
pero son las excepciones que deberían convertirse en auténticos haces de luz para la gente de a pie, porque la alternativa, al final, es el desastre de una sociedad. De eso hablábamos precisamente nosotros en nuestro editorial, pero llega el momento del programa en que hay que entrar en el boletín y que hay que entrar además en el boletín por el segmento de España y tenemos que volver a empezar con una sesión clave en el Tribunal Supremo en el caso del procedimiento contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Hoy han prestado declaración los agentes de la UCO, los peritos, y se espera que haya una intervención ya de Álvaro García Ortiz. Por supuesto, la defensa del fiscal general del Estado se centró en demostrar que los registros que se habían llevado a cabo eran desproporcionados y ha ido sembrando las semillas para buscar la nulidad del proceso, que es la única defensa que realmente le queda al fiscal general del Estado, un tecnicismo de carácter jurídico que impida que lo puedan condenar, porque a medida que avanza el proceso parece obvio que sí que perpetró los delitos que se le imputan, aunque eso sí, la Fiscalía sea partidaria de decir que no hay delito. En el caso de los miembros de la UCO que han prestado declaración, pues han dejado bastante claro que actuaron no solo de manera legal, sino inevitable, que además el fiscal general del Estado eliminó conversaciones de WhatsApp el 16 de octubre, precisamente el mismo día en que se abrió la causa por revelación de secretos, y además una semana después cambió de teléfono, lo cual podría ser un delito de destrucción de pruebas. Y aquí, mientras que en estos momentos la defensa ha seguido insistiendo en aspectos técnicos que puedan invalidar el procedimiento, por el contrario, pues ya sabemos que la Fiscalía considera que el fiscal general del que depende no ha cometido ningún delito. En fin, una de estas cosas que efectivamente muestran cuando un Estado está a punto de convertirse en un Estado fallido, lo cual no es ninguna tontería. Este procedimiento va más allá de la acción del fiscal general del Estado. En este procedimiento se juzga si todavía existe una brizna de esperanza para creer en una independencia judicial en España o, por el contrario, estamos en una situación en la que ya sabemos que la justicia es como una tela de araña, fuerte con los débiles, pero terriblemente débil con los que son fuertes. Por ejemplo, el fiscal general del Estado y el gobierno de la nación. Examinamos este y otros temas que les afectan con la ayuda absolutamente indispensable de María Durán. María, muy buenas noches. Hola, querido César, muy feliz tarde-noche. Ya estamos a mitad de semana laboral, estamos a miércoles. Enfrentábamos este miércoles una sesión muy clave en el Tribunal Supremo en el juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, acusado de revelación de secretos. Durante la mañana han declarado los agentes de la UCO que realizaron los registros en la Fiscalía General del Estado y en la Fiscalía Provincial, además de los peritos encargados de los informes técnicos. La jornada concluye hoy con la intervención del propio García Ortiz. Debe estar, de hecho, a estas horas declarando, así que esos detalles se los contaremos mañana con toda precisión, atentísimos desde la voz a todo lo que diga Álvaro García Ortiz. Bueno, hoy ha actuado mucho su defensa, representada por el abogado del Estado José Ignacio Ocio, quien ha centrado su interrogatorio muy largo en intentar demostrar que las actuaciones fueron desproporcionadas y que habrían vulnerado, según él, el marco temporal fijado por el juez instructor, por el magistrado Ángel Hurtado. Durante más de 3 horas, este abogado del Estado, Ocio, ha insistido en que el registro se tenía que anular por haber excedido los límites establecidos. Esta es una tesis que ya había defendido la abogacía del Estado durante la instrucción. Su estrategia ha buscado que los agentes cayeran en alguna contradicción y reconocieran posibles irregularidades en la obtención de datos. Sin embargo, los testigos, según fuentes que se encontraban en el interior de la sala,
han mantenido una versión coherente y han afirmado que no cometieron infracción alguna. Han explicado que las herramientas técnicas utilizadas no permiten realizar un volcado selectivo por fechas, lo que les obligó a copiar todo el contenido de los dispositivos y después filtrar la información relevante. Uno de estos agentes decía literalmente en la sesión: es imposible hacerlo de forma parcial por motivos técnicos. Estos agentes guardias civiles también confirmaron que el volcado integral en los teléfonos móviles y la nube de García Ortiz, aunque en el ordenador de sobremesa sí se pudo aplicar una búsqueda específica limitada a los datos posteriores al 8 de marzo conforme a la orden judicial. Pero en el resto de dispositivos, como digo, sí que fue integral. También detallaban que el fiscal general colaboró durante el registro, facilitando los códigos de desbloqueo de sus dispositivos y explicándoles que había cambiado recientemente de terminal. No obstante, los informes posteriores de la UCO han revelado que en el teléfono del fiscal no había mensajes almacenados durante los días clave de la presunta filtración de datos sobre la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso y su entorno. Los investigadores concluyeron, por tanto, que García Ortiz había borrado sus conversaciones de WhatsApp el 16 de octubre, justo el día en que el Tribunal Supremo abrió la causa contra él por ese presunto delito por el que se le juzga de revelación de secretos. Una semana más tarde, tan solo 7 días después, cambió de teléfono. Las comisiones rogatorias enviadas a WhatsApp y Google han confirmado que no fue posible recuperar las copias de seguridad, ya que la cuenta de Gmail, ya saben que el fiscal usaba para cosas profesionales, una cuenta personal, había sido eliminada, se borró del todo. En paralelo, un fiscal de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, de la APIF, denunció haber visto al propio García Ortiz revisando su móvil junto a su número 2, la fiscal representante en el juicio, mientras los agentes registraban la sede del Ministerio Público. Ese episodio llevó a la Guardia Civil a registrar también la Fiscalía General el 30 de noviembre para evitar la eliminación de información relevante, una actuación que avaló la Sala Segunda del Supremo. La jornada, por lo menos en lo relativo a la mañana, ha concluido sin sobresaltos, con los agentes reafirmando la legalidad de sus actuaciones y defendiendo que el procedimiento se ajustó a los protocolos técnicos habituales. Pese a ello, pues la defensa de García Ortiz, lógicamente, insiste en buscar la nulidad de la causa, alegando que el volcado completo de dispositivos vulneró sus derechos fundamentales. Pero ya ha explicado la Guardia Civil que es que no hay otra manera de hacerlo. Esta tarde, como les decía al inicio del informativo, está declarando el propio fiscal en un proceso que mantiene en vilo al Ministerio Público y al Gobierno. El propio Sánchez, en una entrevista al País este fin de semana, decía que el fiscal era inocente, interfiriendo así de forma descarada en la justicia y violando la separación de poderes que hay que mantener en una democracia. Pero bueno, yo, en cuanto termine de contarles los temas de hoy, me vuelvo a enterarme de todo lo que diga en sala el fiscal general y, por supuesto, mañana aquí se lo acercamos. Bueno, y seguimos con otro de los elementos que pasan por toda la suciedad tremenda institucional de la Administración de Justicia en España. Un audio que se ha presentado ante el juez revela que Leire Díez, la fontanera del gobierno, como algunos la llaman, y el empresario Javier Pérez Dolcet ofrecieron en su momento al fiscal Ignacio Estampa beneficios profesionales a cambio de que les proporcionara información sobre el fiscal jefe anticorrupción Alejandro Luzón. Esto es algo verdaderamente fantástico porque implica el hecho de corromper todavía más una institución ya bastante corrompida como es la Fiscalía. Usted denos una información que podamos utilizar contra el fiscal anticorrupción para hacerlo más dúctil a nuestros deseos y a cambio lo ascendemos. Saque cada cual sus conclusiones de esto, pero verdaderamente es para echarse a temblar. Para echarse a temblar la enorme falta de confianza que en estos momentos cualquier persona que tenga una mínima idea de cómo funciona tiene que tener en la Administración de Justicia en España. Luego te puede salir un juez diciendo que cuando dudas de la Administración de Justicia en España erosionas la democracia. No. Señoría, no
pretenda hacernos comulgar con ruedas de molino. Lo que socava la democracia es la corrupción de jueces y de fiscales, entre otros muchos. Y pretender que jueces y fiscales no puedan ser objeto de investigación y de crítica, porque supuestamente eso socava la democracia, eso es lo propio de una dictadura sucia y totalitaria. Ahí es donde no se puede decir nada sobre las instituciones porque se socava el régimen y entonces, como se socava el régimen, mejor metemos a esa persona en la cárcel. Precisamente lo que caracteriza a la democracia es el hecho de poder apuntar a jueces corruptos, a fiscales corruptos y a políticos corruptos. Y si su señoría no lo entiende, o es que el paso de los años vistiendo la toga lo ha estupidizado de manera imperdonable, o es que a lo mejor forma parte del elenco de magistrados corruptos. Leire Díez, la fontanera de Ferraz. Una grabación judicial revela que esta mujer del PSOE y el empresario Javier Pérez Dolcet se presentaron ante el fiscal Ignacio Stampa como emisarios de altos cargos del gobierno, asegurando que su reunión sería comunicada al fiscal general del Estado, al que acabamos de mencionar en el primer bloque, Álvaro García Ortiz, al ministro de Justicia, Félix Bolaños, que por cierto no había pedido dejar de figurar en el Colegio de Abogados de Madrid como abogado ejerciente, lo han tenido que suspender, hemos sabido hoy, y al propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez. El encuentro de más de 3 horas se celebró el pasado 7 de mayo ya de este año 2025 en el despacho del empresario Luis del Rivero y forma parte de una investigación abierta por cohecho, tráfico de influencias e intento de soborno contra los propios Leire Díez y Javier Pérez Dolcet. Durante esa conversación que el fiscal Stampa grabó, Díez y Pérez Dolcet intentaron que les facilitara Ignacio Stampa información sobre el fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, responsable del caso Coldo. A cambio, le prometieron un ascenso en el Ministerio Público. Cuando Stampa preguntó si García Ortiz o el gobierno conocerían la reunión, Díez respondió que lo sabrán todos y Pérez Dolcet precisó que tanto el ministro como el presidente estaban al tanto. El fiscal se mostró sorprendido en ese momento, insistió en que no tenía relación con Luzón ni posibilidad alguna de influir en su trabajo. Los interlocutores, sin embargo, como se desprende de los audios que han seguido publicando hoy diversos medios, entre ellos El Debate y El Confidencial, buscaban ganarse la confianza de Stampa, recordando su salida de anticorrupción que él atribuía a presiones internas por haber investigado a allegados de la exfiscal general Dolores Delgado y Baltasar Garzón. En aquel momento el propio Stampa mantenía abierto un litigio contra el Estado que la Audiencia Nacional le reconoció más tarde como arbitrario y por el que fue indemnizado. Durante esa reunión que grabó, Pérez Dolcet le explicó que la red se había activado tras la imputación de Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno, en abril de 2024. Según su relato, Leire Díez acudió a él, fue Leire la que le buscó, para obtener grabaciones y documentos sensibles que terminaron en manos del PSOE. Entonces el presidente dijo que se limpie todo esto sin límite. Esto es una frase literal de ese audio y la llevó a firmar el empresario Pérez Dolcet, respaldado por Leire Díez, quien confirmó límpiese. Ambos se presentaron como operadores dispuestos a darle la vuelta a todo, caiga quien caiga. Este episodio se suma a otra cita documentada entre Díez y el comandante de la Guardia Civil, Rubén Villalba, que les conté ayer, en la que la exmilitante socialista se definió como directora de una operación de inteligencia para proteger al partido de investigaciones judiciales y policiales. Desde luego, mandar a Leire a dirigir una operación de inteligencia no es, valga la redundancia, lo más inteligente. Según esas notas del agente Villalba, Díez le aseguró que disponía de información reservada, contactos dentro de la judicatura y capacidad para presionar a mandos de la UCO. El 17 de noviembre, ya saben, Leire Díez y Pérez Dolcet deberán declarar ante el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid. Ambos están imputados por prevaricación y tráfico de influencias. El juez les hará escuchar esta grabación íntegra de la reunión con el fiscal Stampa, pieza clave de una trama que, según las diligencias, operaba
como un engranaje paralelo para proteger al PSOE de las causas judiciales en su contra, de ahí que se les haya bautizado como la cloaca del PSOE. Hoy, por cierto, como anécdota, les cuento que la propia Leire, que acude muy recurrentemente al programa de Ana Rosa Quintana en Telecinco a comentar, pues casi en tono de broma, todos estos intentos que hizo de chantajear a agentes, a jueces y a fiscales, se echaba a llorar cuando le ponían este audio porque ella había negado en ningún momento haber dicho que trabajaba para el Partido Socialista y que respondía ante Bolaños. En otras ocasiones se le mencionó a Santos Cerdán, del que no habla en este audio, el presidente del gobierno, o Álvaro García Ortiz. Bueno, pues hoy, como digo, se echaba a llorar y decía que es que la prensa que saca estos audios se ha convertido en una máquina de triturar personas y que claro, que sus padres están muy preocupados por ella. Veremos qué pasa en el juicio, pero desde luego, después de oír estos audios, la cosa no le pinta bien. Y nos vamos de España a Hispanoamérica y recalamos en primer lugar en Venezuela, donde Maduro ha movilizado a 200.000 soldados por el despliegue de Donald Trump. Ha ordenado movilizar a 200.000 soldados ante la llegada al Caribe del portaaviones americano Gerald Ford, que es el más grande y que cuenta con 4.000 efectivos. Claro, esto en principio ha provocado un malestar entre aquellos que no quisieran que se llegue a una situación tensa, empezando por Francia y el Reino Unido. Incluso se cuenta, porque esto habrá que ver hasta qué punto es cierto, que Londres ha suspendido el intercambio de información de inteligencia con Estados Unidos, porque claro, esto no puede ser. ¿Qué pasa aquí? Vamos a ver, aquí pasa algo muy claro. El primer socio comercial de Venezuela es Estados Unidos. Sin Estados Unidos, Maduro no podría seguir en el poder 24 horas más. Pero es que el segundo socio es la Unión Europea y Francia y Reino Unido de manera muy destacada. Y lo último que quieren Francia y el Reino Unido es que les fastidien los negocios porque Donald Trump, que no cumple sus promesas electorales, va sacando pecho a costa de las embarcaciones que hunde cerca de Venezuela. Y esta es la historia. Claro, todo esto coincide con el alto comisionado de Naciones Unidas, con Volker Turk, acusando a Estados Unidos de violar el derecho internacional y de cometer ejecuciones extrajudiciales, lo cual, dicho sea de paso, es la pura verdad. Es decir, Estados Unidos en aguas territoriales suyas o cerca de sus aguas territoriales puede detener una lancha que supuestamente lleva droga, puede incautarse de la carga, puede apresar a los tripulantes, los puede conducir hasta el juez y los puede condenar. Todo eso es intachable e incensurable. Lo que no puede hacer es hundir un barco en alta mar porque supuestamente lleva droga, que es posible que en algunos casos la lleve, pero en otros casos es muy posible que no lleve droga ni cosa parecida. Y claro, esta es una de esas situaciones que efectivamente no se pueden tolerar y que por otro lado también para qué nos vamos a engañar. Es algo que simplemente sirve para que Donald Trump haga como que hace, cuando en realidad lamentablemente no hace mucho de lo que dijo que iba a hacer y debería ya haber hecho. El gobierno de Nicolás Maduro ha ordenado de manera inmediata el despliegue de 200.000 militares en todo el país, en Venezuela, para responder a lo que considera una amenaza directa de Estados Unidos. Esta decisión llega tras la colocación en aguas del Caribe del portaaviones estadounidense USS Gerald Ford. Ya saben que es el mayor del Pentágono, que tiene más de 4.000 efectivos y decenas de aeronaves a bordo. Esto también se lo contábamos hace unos poquitos días en el programa. El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino, anunciaba que el operativo se va a extender durante varios días
y que forma parte de la respuesta a lo que ellos llaman la amenaza militar emplazada en el Caribe, que según dice Padrino, no solo afecta a Venezuela, sino a toda la región latinoamericana. Bueno, de hecho, Colombia ha dejado de compartir información de inteligencia con Estados Unidos. Esa tensión entre Caracas y Washington se ha incrementado desde septiembre, cuando Estados Unidos inició los ataques contra las narcolanchas, que hasta ahora han dejado 75 muertos. En un discurso televisado, Maduro informaba además de la creación de comandos de defensa integral, grupos formados por ciudadanos, militares y funcionarios para prepararse ante una posible lucha armada. No sé todavía cómo son los comandos con estos 200.000 soldados a los que alude Maduro. Sí he visto a lo largo del verano y de los últimos meses, pues desde comandos a los que armaba con palos de madera a unas pobres chicas pues con un sobrepeso que yo para enfrentarlas a los marines no las veo. Pero bueno, no digo que estos no sean unos soldados bien entrenados. Decía Maduro también que el país debe estar listo para defender la herencia de los libertadores y vencer por el camino del patriotismo y la valentía. Sin embargo, analistas apuntan que la medida refleja también la debilidad estructural del ejército venezolano, que está afectado, pues lógicamente, como pasa cuando casi todo el dinero del Estado se roba, por falta de equipamiento y personal ante esa presión militar estadounidense. Mientras tanto, varios aliados internacionales de Estados Unidos han expresado su rechazo a la ofensiva norteamericana. Les sorprenderá, supongo, saber, a mí me ha sorprendido desde luego, que Francia y Gran Bretaña no se han puesto en este caso del lado de Estados Unidos. Francia ha manifestado su profunda preocupación por la inestabilidad en el Caribe, pero ha recordado que más de 1 millón de ciudadanos franceses viven en territorios de la región. Su canciller, Jean-Noël Barrot, criticaba que las operaciones estadounidenses ignoren las leyes internacionales. El Reino Unido también ha querido marcar muy claramente las distancias. Según fuentes diplomáticas, el gobierno británico ha dejado, al igual que Colombia, de compartir información de inteligencia con Estados Unidos sobre embarcaciones sospechosas tras conocer que Washington usaba esos datos para bombardeos en el mar. Bueno, ¿para qué los iban a usar? Si no, funcionarios de Londres consideran que esa estrategia viola también el derecho internacional y puede implicar a sus aliados en acciones ilegales. Por su parte, Naciones Unidas insiste en que Estados Unidos debe dejar de llevar a cabo ejecuciones extrajudiciales y de violar el derecho internacional. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, exigía el fin inmediato de los ataques y señalaba su creciente coste humano inaceptable. También decía que deben cesar independientemente de los presuntos delitos que se imputen a los tripulantes. Esta crisis marca un nuevo punto de ruptura entre Caracas y Washington, con el Caribe convertido en un escenario de máxima tensión diplomática y militar, y con poca pinta, por los movimientos que les contábamos la semana pasada de la administración Trump y el Congreso, de que esto en el corto plazo vaya a cesar. Y de Venezuela nos vamos al Brasil, y nos vamos al Brasil porque la cumbre del clima, la COP30, que se ha celebrado en Belém, está resultando un fracaso espectacular. Y además también indica, no nos vamos a engañar, que esto del cambio climático o el clima cambiático cada vez resulta más difícil de mantenerlo activo. Es verdad que este papa, como el anterior papa, sigue dando la vara con esto, pero ya ha salido hasta Bill Gates diciendo que, en fin, esto ya no es el negocio que se pensaba que iba a ser, y esto a saber lo que va a durar, pero seguramente poco. Fíjense ustedes, para que se hagan una idea del pinchazo tremendo de la cumbre climática del Brasil, que había 198 jefes de Estado invitados, es decir, todo bicho viviente. Han ido 31, menos de la quinta parte. Y encima, para terminar de arreglar, como no ha ido Donald Trump, que en última instancia es el presidente más importante del mundo, es así, pues claro, esto ha sido un desastre. También es verdad que con el paso de los años ha ido yendo menos gente. A la COP28, por ejemplo, fueron 139. A la COP27 ya bajaron a 102. Y en estos momentos, pues hemos terminado este año en lo que hemos terminado. Insistimos, aquí en última instancia lo que sucede pues es que va quedando bastante claro
que esto no se puede mantener de manera indefinida y cada vez va menos gente, lo cual realmente no nos sorprende. ¿Para qué les vamos a engañar? Si esto es una estafa además para que la agenda globalista mantenga sin independencia, sin libertad y sin soberanía a los pueblos. Y claro, hay gente que ha decidido que por ahí no pasa, que no vamos ni con Lula. La cumbre climática COP30, organizada la semana pasada por el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva en la ciudad amazónica de Belém, ha concluido marcada por la baja participación internacional y las tensiones diplomáticas generadas por la ausencia de las principales potencias. Según el medio brasileño Poder 360, esta conferencia, que se celebró del 10 al 21, reunió solo a 31 jefes de Estado de los 198 países convocados, la cifra más baja desde 2019. Este evento ha abierto el programa de actividades de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y terminó entre acusaciones de hipocresía climática y problemas logísticos. La ausencia del presidente estadounidense, Donald Trump, fue uno de los temas más comentados. Tampoco ningún alto funcionario de su administración viajó a Brasil, lo que generó malestar de varios líderes latinoamericanos que aprovecharon sus discursos para cuestionar el negacionismo climático, según dicen ellos, de Washington y su falta de compromiso con las políticas medioambientales promovidas por Naciones Unidas. El contraste con ediciones anteriores es evidente. En 2024 la COP29 de Azerbaiyán contó con 61 jefes de Estado, mientras que la COP28 de Dubái registró 139, más de 4 veces la cifra alcanzada en Belém. En 2022, la COP27, que se celebró en Egipto, reunió a 102 líderes y la COP26 en Escocia alcanzó los 120. Solo la COP25, que se trasladó de urgencia de Chile a Madrid tras unas protestas de 2019, tuvo una participación menor. El reducido número de asistentes, 18 presidentes, 11 primeros ministros, el secretario de Estado del Vaticano y el rey de Suecia, el Vaticano allí donde hoy el cambio climático va, refleja pues un declive en el interés político global por estas costumbres consideradas por algunos gobiernos como foros simbólicos más que efectivos. Los medios brasileños destacan que de las principales economías del mundo, ya solo Francia, Reino Unido, Alemania e Italia mantienen presencia constante en las últimas 5 ediciones. En cambio, México, por ejemplo, que aparentemente sí tiene un gobierno de izquierdas, feminista, ecologista, y China, el mayor emisor de gases contaminantes, no envían a sus líderes desde 2019, o sea, no tienen interés desde 2019. En la elección de Belém, en el corazón de la Amazonia, ha provocado grandes complicaciones logísticas. La ciudad carece de infraestructura suficiente para acoger a 30.000 asistentes, por los que varios moteles y embarcaciones incluso han sido adaptados para alojar delegaciones. Lula y su equipo estaban en una embarcación impulsada por diésel con comodidades de hotel, o sea, estaban en un crucero, lo que hacía que el buque consumiera 4.000 litros de combustible durante la conferencia, lo que también sentó mal a los propios activistas climáticos brasileños que destacaban incoherencia ambiental en este evento. Pese a las dificultades, Lula defendió hasta el final su decisión de celebrar la cumbre en la región amazónica. Decía: cuando decidimos organizar la COP aquí ya conocíamos las limitaciones del Estado y la ciudad, pero la Amazonía debía ser escenario de este debate global. Es lo que decía el presidente en el medio local Sur Global, y hablaba también de que hay naciones negacionistas climáticas. La COP cierra un perfil bajo político, no ha tenido presencia internacional y, como pasó el año pasado, y esto ya se lo conté yo, el año pasado no se cerraron compromisos concretos, pero bueno, Lula sigue decidido a proyectar su liderazgo ambiental y situar a Brasil como lo que él quiere ser, que es un mediador clave entre las potencias industrializadas y los países en desarrollo, pero es difícil, obviamente, con ese desinterés de las grandes potencias por estas cumbres climáticas. Y de Hispanoamérica nos vamos a la información internacional y nos detenemos en primer lugar en Israel. Y nos detenemos en Israel porque el presidente Trump ha solicitado por carta al presidente del Estado de Israel, Isaac Herzog, el perdón total
para Netanyahu, que ustedes saben que lleva años perseguido por la justicia israelí por varios casos de corrupción. Él, su esposa y otra gente del entorno. ¿Y cómo pretende justificar esto Donald Trump? Bueno, pues hombre, Donald Trump pretende justificar esto elogiando a Netanyahu por la manera en que lleva la guerra de Gaza y el acuerdo de paz, lo cual es el colmo, porque la guerra de Gaza es un genocidio y como tal ha sido calificado incluso por especialistas en genocidio judíos e israelíes, y porque el acuerdo de paz Benjamín Netanyahu lo está violando día sí y día también. Es algo verdaderamente tremendo. Y entonces la idea de Trump es que con lo bien que lo ha hecho en la guerra de Gaza, donde por cierto no se puede hacer peor en todos los términos militares, humanitarios, etcétera, etcétera. Y después del acuerdo de paz que está violando a diario, pues hay que evitar que sea juzgado, hay que ser indultado para que así una al país el personaje que más ha dividido al Estado de Israel desde su fundación. ¿Qué ha hecho el presidente Herzog? Bueno, pues el presidente Herzog ha dado una larga cambiada diciendo que, hombre, que hay unos procedimientos legales, que sí, que Netanyahu ha contribuido a la estabilidad regional. Suponemos que será por lo de la paz de los cementerios, porque por otra cosa ustedes nos dirán, y que, en fin, pues que esto habrá que seguir la tramitación, que es lo lógico. Claro, ya se pueden ustedes imaginar que al menos dentro de lo que es esa esfera de los partidos políticos israelíes, pues no todo el mundo está de acuerdo. Ben Gvir, que es un ejemplo clarísimo de lo que en su día Leibovich denominaba los judeo-nazis, es decir, Ben Gvir tiene unas ideas, digamos, un oficial de las SS encargado de reprimir poblaciones en la Europa ocupada le hubieran parecido absolutamente de perlas. Es algo verdaderamente, junto con Smotrich, dos personajes que forman parte del gobierno de Netanyahu y que son terroríficos. Bueno, pues a Ben Gvir efectivamente le parece fantástica la petición de Donald Trump y dice que la Fiscalía se dedica a perseguir al primer ministro, a Netanyahu. Bueno, esto que lo diga Ben Gvir, insistimos, no puede sorprender a nadie porque es un filo terrorista, siempre que los terroristas sean sionistas, claro, no si son terroristas islámicos, y porque es un personaje que plantea una serie de medidas que, vamos, harían relamerse de gusto a algunas de las personas que militaron bajo la bandera de la esvástica. Otros no lo ven así. Por ejemplo, en el caso de Yair Lapid, que es uno de los dirigentes de la oposición a Netanyahu, pues ha insistido en que Netanyahu no cumple con los requisitos para un indulto, porque ni ha admitido que es culpable, ni ha mostrado arrepentimiento, ni nada. Ni lo ha admitido, ni lo va a hacer. Pero claro, esta es una situación absolutamente lamentable, porque implica una injerencia en la política de otro país que es absolutamente inaceptable. El presidente Trump no tiene ningún derecho a pedir el indulto de Netanyahu. El presidente Trump puede tener un derecho moral en el caso de un disidente perseguido injustamente para pedir el indulto de ese disidente. Es decir, mañana el régimen de La Habana, el régimen de Caracas, decide encarcelar a un disidente y ahí el señor Trump tiene todo el derecho del mundo y seguramente la obligación moral de solicitar, hombre, no que lo indulten, sino que lo pongan en libertad. Tendría hasta una obligación en ese sentido. Pero que un delincuente, que es un delincuente, que además se ha aprovechado para delinquir de la presidencia del gobierno y que tiene hasta una orden de búsqueda y captura por genocidio, como es el caso de Netanyahu, interceda, bueno, esto es algo terrible. Y claro, volvemos a lo mismo, y lo decíamos antes hablando de la administración de justicia en España. Es que para muchas personas la justicia es una tela de araña. Una tela de araña donde los débiles efectivamente se quedan atrapados aunque sean inocentes y les puede costar hasta la vida. Y donde los fuertes pues rompen la tela de araña y adelante con los faroles, que es lo que pasa con Netanyahu. ¿Pensamos que a Netanyahu lo van a juzgar? No,
tendrían que juzgarlo y tendrían que condenarlo, porque es responsable de crímenes terribles. No aspiramos a ello, ni siquiera aspiramos a que, como en su día hizo Eisenhower, amenace la Casa Blanca al Estado de Israel con medidas de presión económica, ni se nos pasa por la cabeza, porque la relación entre Estados Unidos e Israel ha ido evolucionando cada vez a peor para Estados Unidos y cada vez a mejor para los gobiernos israelíes. Pero evidentemente lo de recomendar el indulto es que francamente no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido, salvo que Donald Trump le deba favores a Netanyahu, que entonces seguiría sin tener un sentido legal o moral, pero tendría un sentido personal. Es decir, si, por ejemplo, el yerno de Donald Trump va a hacer unos negocios fantásticos en Gaza, previamente arrasada por Netanyahu, entendemos lo del indulto. O sea, lo comprendemos a la perfección. El presidente de Israel, Isaac Herzog, ha hecho público este miércoles un documento, una carta del presidente estadounidense Donald Trump, en la que le solicita formalmente el indulto para el primer ministro israelí, para Benjamín Netanyahu, que está siendo actualmente, ya saben, juzgado por corrupción. En esa misiva, Trump le asegura a Herzog que el líder israelí es víctima de una persecución política injustificada y le pide cerrar el caso en nombre de la unidad nacional y la estabilidad regional. No es la primera vez que Trump hace esto. Ya en junio de este mismo año 2025 le mandó a Herzog otra carta diciendo que los procesos por corrupción contra Netanyahu eran una caza de brujas. En la que hemos conocido este miércoles le dice: por la presente les pido que perdonen completamente a Benjamín Netanyahu, quien ha sido un primer ministro formidable y decisivo durante la guerra y que ahora está guiando a Israel hacia una era de paz. Es lo que escribe Trump. El mandatario estadounidense sostiene que el contexto político actual exige un gesto de reconciliación y alaba lo que considera un éxito sin precedentes tras el acuerdo de paz en la Franja de Gaza y la liberación de los rehenes. Es momento de permitir que Bibi, decía, una a Israel indultándole y terminando con el lawfare de una vez por todas, es lo que añade el documento que ha difundido el gabinete de Herzog. Aunque Trump asegura que respeta completamente la independencia del sistema judicial israelí, su intervención ha generado malestar en algunos sectores del país. El presidente estadounidense mantiene una relación muy cercana con Netanyahu desde su mandato anterior y ya había pedido también su indulto públicamente el mes pasado en persona, esto no con un documento, durante un discurso en la Knesset. Se acordarán cuando fue primero a Israel y luego a Egipto a firmar los acuerdos de paz para Oriente Medio. En la Knesset, el Parlamento israelí, voy recuperando mi voz, pero todavía me cuesta, elogió la gestión del primer ministro y criticó las investigaciones en su contra. Y es que Netanyahu se está enfrentando a varios procesos judiciales por delitos muy graves, por fraude, cohecho y abuso de confianza, y al igual que Trump, sostiene que las acusaciones en su contra son parte de una ofensiva política para sacarlo del poder. Herzog ha respondido con cautela a la solicitud, ha destacado su gran respeto hacia Trump, pero ha advertido que el perdón presidencial debe seguir el marco legal establecido. Concretamente dice: cualquier persona que solicite un indulto debe presentar una petición formal conforme a los procedimientos estipulados por la ley, es lo que señalaba el mandatario israelí. También reconocía la enorme contribución de Netanyahu, en sus propias palabras, en los acuerdos recientes y su papel en la reconfiguración de Oriente Próximo, pero evitaba pronunciarse sobre si le concederá el indulto o no. La petición de Trump lo que ha hecho ha sido reavivar el debate político interno en Israel, que quizá desde aquí nos parece que no es para tanto, pero no es poco. El líder de la oposición, por ejemplo, Yair Lapid, recordaba a través de X que la primera condición para recibir un indulto en Israel es admitir la culpa y mostrar arrepentimiento, algo que Netanyahu no ha hecho. Desde el bloque del gobierno, el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, pedía a Herzog escuchar al presidente Trump y conceder este indulto, al considerar que las acusaciones inventadas contra Netanyahu son ya acusaciones contra la propia fiscalía. La carta del presidente estadounidense llega en un momento de máxima fragilidad
política para Israel. Hay un sistema judicial profundamente dividido por esas filtraciones que también les hemos acercado aquí sobre maltratos a presos palestinos por parte de soldados israelíes, y hay una opinión pública, igual que ocurre en España, por ejemplo, muy polarizada y dividida. Para Trump, ese gesto de perdón simbolizaría el cierre de una etapa de enfrentamiento interno en su principal aliado en Oriente Medio y reforzaría su influencia en la región de cara a las elecciones estadounidenses de 2026. Sin embargo, para la oposición israelí, esto se trata de un intento de interferencia extranjera en un proceso judicial que aún está en marcha, y dicen que podría sentar un precedente inédito en la historia democrática del país. Y nos vamos de Israel a Ucrania. Nos vamos a Ucrania, donde el ministro de Justicia ucraniano, que esto es para partirse de risa, hablar de justicia en Ucrania, bueno, esto es algo tremendo. Es un señor que se llama German Galushenka, y German Galushenka ha sido suspendido, no cesado, suspendido, porque se ha abierto una investigación por un esquema de sobornos y lavado de dinero en el sector de la energía que andaría en torno a los 100 millones de dólares. Aquí la Oficina Nacional Anticorrupción ha imputado a 7 personas, hay varios altos funcionarios, hay un antiguo viceprimer ministro que es Alexei Chernyshov, y por supuesto Galushenka pues ha aceptado la suspensión. ¿Esto qué significa? Bueno, pues esto significa que hay en estos momentos, con un frente que está a punto de desplomarse, que dar la imagen de que Zelensky lucha contra una corrupción de la que lleva aprovechándose de antes de ser presidente, que ha crecido de manera exponencial durante la guerra de Ucrania y que, por supuesto, tiene unas dimensiones ya no masivas, sino además sistemáticas y sistémicas, porque los primeros que roban en Ucrania son los oligarcas y los miembros del gobierno. Y miles de millones de dólares que los ciudadanos americanos hemos entregado a Ucrania bajo ninguna convicción, porque quien ahora se dirige a ustedes, a Ucrania no le hubiera dado ni la hora, ni los buenos días, ni un solo dólar, pues esto hay que intentar justificarlo como sea. Zelensky, a fin de cuentas, sigue pidiendo los misiles Tomahawk, pretende que se prolongue una guerra donde siguen muriendo decenas de miles de jóvenes ucranianos, cosa que a Zelensky le importa un pimiento y a la comprabragas de su mujer todavía menos, seguramente. Y claro, en medio de eso hay que hacer como que se hace. Ni siquiera destituir a un ministro. Se le suspende y luego se le reintegrará en el cargo porque forma parte esencial del mecanismo de lavado de dinero y de robo masivo y de corrupción astronómica que caracteriza a Ucrania, que es el país más corrupto de Europa, con diferencia, que ya es decir, con la competencia que hay, y uno de los más corruptos del mundo. Eso sí, a costa de los ciudadanos americanos y de los ciudadanos europeos. Y terminamos contándoles que el gobierno de Ucrania atraviesa una nueva crisis política tras la suspensión del ministro de Justicia, German Galushenko, en el marco de una investigación por corrupción en el sector energético. La primera ministra, Yulia Siridenko, anunciaba la medida el miércoles, también tras una sesión extraordinaria de su gabinete. Decía, esta mañana se celebró una reunión de emergencia del gobierno, se decidió suspender a German Galushenko del ejercicio de sus funciones como ministro de Justicia. Lo hacía público a través de sus redes sociales. Esta decisión llega en un momento crítico para el gobierno de Volodymyr Zelensky, quien se enfrenta a una creciente presión interna y externa para combatir la corrupción en medio de la guerra. Los organismos anticorrupción están investigando en Ucrania un supuesto esquema de sobornos y lavado de dinero por valor de 100 millones de dólares que habría implicado a altos funcionarios. Según la Oficina Nacional Anticorrupción, 7 personas han sido imputadas, entre ellas figuras cercanas a los ministros de Energía y Justicia. Este caso ha provocado indignación pública y sobre todo que se cuestione la efectividad de las reformas impulsadas por el presidente. Galushenko, que anteriormente había ejercido como ministro de Energía, ha sido registrado por agentes de la Oficina Anticorrupción
el pasado lunes. En un comunicado posterior aseguró haber conversado con la primera ministra y también que había aceptado su suspensión temporal. Decía: creo que la suspensión mientras se lleva a cabo la investigación es una medida civilizada y correcta. Me defenderé en los tribunales y demostraré mi inocencia. La medida, según Sviridenko, busca garantizar la transparencia del proceso y evitar interferencias durante la investigación. Mientras tanto, Lyudmila Shugak, la viceministra de Justicia para Asuntos de Integración Europea, va a asumir de forma interina las funciones del ministro suspendido, de Galushenko. La Fiscalía Especial Anticorrupción también ha informado de que entre los implicados en estas tramas de corrupción figura un ex viceprimer ministro identificado bajo el apodo de Che Guevara. Sería sospechoso de haber participado en transferencias ilícitas por más de 1,2 millones de dólares en efectivo. Medios locales ucranianos dicen que se trataría de Oleksiy Chernesikov, actual presidente de la compañía energética estatal Naftogaz. El escándalo estalla en un contexto muy delicado para Ucrania, que sufre una nueva oleada de ataques rusos contra su infraestructura energética, con más de 40 misiles y drones lanzados en los últimos días. Las autoridades intentan mantener el suministro eléctrico estable, pero los apagones se repiten en muchas regiones. En este escenario, el caso Galushenko amenaza con socavar todavía más la credibilidad del gobierno de Zelensky, que ha hecho de la lucha contra la corrupción, dice, una de sus banderas ante la comunidad internacional. Zelensky, por su parte, no ha hecho declaraciones directas sobre la suspensión, aunque sus portavoces insisten en que el Ejecutivo no tolerará ningún acto de corrupción, venga de quien venga. No obstante, la oposición ha aprovechado el caso para acusar al gobierno de falta de control y de proteger a sus aliados políticos. A medida que avanza la investigación, el caso Galushenko puede convertirse en otra prueba de fuego para la promesa de transparencia del presidente ucraniano y su capacidad de mantener la confianza de sus socios en plena guerra. Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de hoy. María, muchas gracias, muy buenas noches y hasta mañana, Dios mediante. Es todo por hoy, César. Nos volvemos a oír ya mañana jueves. Feliz tarde-noche, pendientes, como decía, de lo que declare el fiscal general, y aquí se lo contamos. Y ustedes no se nos vayan, porque ya se dibuja sobre la línea del horizonte la silueta gallarda de don Lorenzo Ramírez, que se dirige con paso firme al avión del Despegamos con la misión de darle el niquelado cotidiano a la realidad geoeconómica. Y eso sí, ya saben que después de don Lorenzo Ramírez, como todos los miércoles, tenemos nuestro programa doble y sesión continua dedicado a la salud. Primero vendrá Elena Kalinnikova, nos hablará de la vida sana, de la existencia saludable, del naturismo, y después daremos un salto cualitativo para ocuparnos de la salud de la mente, de la salud de la psique, y ahí tendremos con nosotros a don Miguel Ángel Alcarria, que nos hablará en su psicoteca de estos temas. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida.